Hola, estamos haciendo este espacio exclusivo para el equipo de Cafarcol, agradeciendo a Ángela Campos por permitirnos llegar hasta ustedes y compartir esta información de muchísima relevancia relacionada con el manejo del impuesto de renta para personas naturales. Este espacio, esta charla la vamos a hacer enfocada a los cambios que trae la ley 2277, la ley que está vigente en este momento y cómo va a afectar nuestra materia impositiva a corto plazo ya nos está afectando. Nos acompaña también Diana, quien va a estar en vivo resolviendo todas las preguntas que ustedes tengan para una mejor experiencia. Bien, para hablar de impuestos es necesario que tengamos presentes estos conceptos eh, relacionados a valores del año 2024. Durante este espacio yo voy a estar hablándoles de la VT, que es la unidad de valor tributario, que para el año 2024 está fijada en 47.065 pesos. Para el año 2023 era 42.412 el valor de la VT y por ese valor era que nos seguíamos durante ese año. Para este año son 47.065 pesos. El salario mínimo para este año es de 1.300.000 pesos. Este valor es importante, ya que con base en el valor del salario mínimo podemos determinar cuál es el salario mínimo integral y así definir cuál es el aporte a seguridad social que hacen algunas personas. ¿Por qué este valor es importante? Porque los aportes que yo haga a seguridad social están relacionados con mis impuestos. Los aportes que yo haga a EPS o a pensión obligatoria puede que me hagan un mayor descuento, un mejor alivio en mi planeación tributaria. Entonces aparece el salario mínimo integral, que es este salario superior o igual a 13 salarios mínimos legales vigentes, que está para este año en 16.900.000 pesos. Vale aclarar que una persona que tenga una remuneración integral ya no recibe ni prima ni cesantías, sino que todo lo recibe en un concepto mensual. Al recibirlo en un concepto mensual, esta persona no va a tener eh, que cotizar a seguridad social por el 100% de su salario, sino que hace la cotización por el 70%. Y de esta manera hay un cambio en los aportes que haga EPS y pensión. Y como les decía hace unos minutos, esto tiene que ver con el impacto tributario. En nuestro país nadie puede cotizar por más de 25 salarios mínimos legales vigentes, que para esta fecha son 32.500.000 pesos. Hay una, hay un anticipo del impuesto de renta denominado retención en la fuente que aplica para salarios a partir de 6.620.132 y vamos a estar hablando de retención en la fuente y cómo manejar. El impuesto de renta lo deberán presentar las personas que tuvieron ingresos iguales o superiores a 1.400 VTs en el año. Eso significa en pesos 65.891.000 pesos. Entonces, si yo tuve ingresos por un valor igual o superior a 65.891.000 pesos, soy declarante del impuesto de renta. ¿Qué sucede con el patrimonio? Si mi patrimonio es igual o superior a 4.500 VTs, que son 211.792.500, soy declarante del impuesto de renta. Vale la pena aclarar que yo no declaro por patrimonio. Eso me puede llevar a la condición de declarante, pero voy a presentar mi impuesto por el ingreso. El ingreso va a ser la base para calcular el impuesto que tengo a cargo. Si tuve patrimonio superior a esto y no tuve ingreso, presento mi declaración, pero sin ingreso. ¿Dónde está el principal cambio y sobre lo que vamos a hablar el día de hoy en la forma de tributar de los colombianos? En el tope que tienen los alivios tributarios. Antes teníamos derecho al 40% de nuestro ingreso, menos los aportes a seguridad social, que son los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, el 40% de ese valor sin pasarnos de 5.040 VTs, que para pesos de hoy serían algo así como 237 millones de pesos. A la luz de esta reforma tributaria, nosotros vamos a poder utilizar como alivio tributario hasta 1.340 VTs, que son 63.067.100 pesos. Esto significa que vamos a tener una reducción más o menos del 75% del valor de los alivios tributarios a los que teníamos derecho en el mejor de los casos. Queda también un tope implícito, que es el tope para cuentas AFC, planes corporativos, creas patrimonios. Bueno, las cuentas AFC deben ir también a este tope de los 63 millones, pero queda la alternativa para quienes puedan manejar planes institucionales de enviar hasta 178 millones
847.000 pesos. Vamos a hablar de dos conceptos, retención en la fuente y declaración de renta. Bueno, la retención en la fuente, el artículo 367 del Estatuto Tributario la define como que tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en el que se cause. Yo creo que uno queda un poquito ahí como Jackie Chan, prefiero explicárselos de esta manera. La retención en la fuente es un mecanismo creado para anticipar el impuesto. Es como si la DIAN me permitiera prepagarle el impuesto de renta. Entonces vamos a pensar que los bloques verdes que ustedes ven en la diapositiva son la retención en la fuente que me están practicando mes a mes, y los bloques salmón que ustedes ven hacen referencia al impuesto de renta. A mí me practican en el año uno la retención en la fuente, y el impuesto de renta del año uno lo voy a pagar en el año 2. Si tengo más bloques verdes que bloques salmón, o sea, si sobra retención en la fuente, mi escenario es un escenario de saldo a favor. Con el saldo a favor yo puedo hacer dos cosas. Puedo acercarme a la DIAN y pedir la devolución de mi saldo a favor, o puedo también, es posible, ir cruzando año tras año con mi declaración de renta este saldo a favor. Pues fue un impuesto de más que me practicaron, un anticipo de más que me practicaron. Y si nos falta, si es menor la franja verde y es mayor la franja salmón, tengo un impuesto a cargo, entonces debo pagarlo. ¿Se pueden presentar casos de impuesto cero? Sí, se pueden presentar casos de impuesto cero. Lo vamos a ver más adelante, pero va a ser para aquellos casos donde la base gravable, que base gravable no es otra cosa que tomar todo lo que yo me gano y restarle los alivios. Para esos escenarios donde la base gravable va hasta 1090 VTs, esos impuestos van a, esas declaraciones de renta van a salir con impuesto cero. Importante que lo tengamos en cuenta, y algo también muy importante es que así el impuesto me salga en cero, pero esté obligado a declarar, debo declarar. Que muchas veces hay personas que piensan que porque no tiene impuesto a cargo no deben declarar, y después llega una sanción de la DIAN. La sanción de la DIAN por no declarar es la sanción por omisión, y representa el 20% de los ingresos brutos del año en el que no se declaró. Entonces, pensemos en una persona que se ganó 65 millones de pesos, no presentó su declaración de renta, su ingreso fueron 130 millones de pesos, perdón, su ingreso fueron 65 millones de pesos, su sanción, 65 millones de pesos tenía que declarar, no declaró, su sanción va a ser de 13 millones de pesos. Entonces, muy importante para que lo tengamos presente. ¿Cómo se calcula la retención en la fuente? ¿Cuál es el ejercicio que hacen las áreas de nómina de nuestras empresas para llegar a este valor? Es de la siguiente manera, y es importante notar esto porque puede que dos personas se ganen exactamente lo mismo, pero sus retenciones en la fuente sean diferentes. Entonces vamos a tomar el ingreso de esa persona, le debemos restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que es el 4% de pensión obligatoria, el 4% de EPS. Si la persona se gana más de 4 salarios mínimos, le van a descontar el 1% de Fondo de Solidaridad Pensional. Cuando se gana más de 16 salarios mínimos y hasta 20, aporta otro 1% escalonado en el fondo de subsistencia, y es escalonado porque a los 16 salarios empieza con 0,2. Y adicionalmente, para aquellas personas que estén cotizando hoy su pensión obligatoria en un fondo privado, pueden hacer aportes adicionales al fondo obligatorio y van a tener esta característica de ser un ingreso no constitutivo de renta de ganancia ocasional, sin pasarse del 25% de lo que reciben en el año, y hasta 2.500 VTs, que son cerca de 90 millones de pesos en el año. Bien, ¿qué puedo descontarme? ¿Qué puedo considerar como alivio? Vienen las deducciones, y estas deducciones deben ser máximo el 40% de mi ingreso, menos los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, y sin pasarse de 1.340 OVTs en el año. Por esta razón es que vemos que algunas personas empiezan con una retención en la fuente al principio del año, y en los últimos 2 meses, 3 meses, dependiendo del ingreso, esta retención puede subir. Porque está dado, porque se han absorbido el beneficio que nos da el Estado. Este no se puede mensualizar porque habrán casos donde algunas personas no les mensualicen. Entonces, lo más correcto es que se empiece a descontar por demanda a medida que yo vaya utilizando mis alivios tributarios. ¿Qué entra dentro de esta categoría de alivios tributarios? Los dependientes, que son mis hijos menores de 18, entre 18 y 23 que estén estudiando, mayor de 23 si tienen una discapacidad física o cognitiva, cónyuge, padres o hermanos si estos dependen económicamente de mí. Yo voy a tener derecho hasta 4 dependientes para renta, y lo vamos a ver más adelante.
Y si tengo más de un dependiente o si tengo uno en adelante hasta cuatro, puedo utilizar esta deducción de la que me habla el estatuto tributario. Adicionalmente, tengo la posibilidad de descontarme el costo financiero de un crédito de vivienda. Cuando yo pago una obligación hipotecaria, la cuota de la obligación hipotecaria está compuesta por tres ítems: por el abono a capital, por el abono de los intereses y por las cuotas de seguros. La parte de los intereses, mi costo financiero, yo me lo puedo descontar y tengo derecho a descontarme hasta 100 VTs mensuales. La otra deducción a la que tenemos acceso son los pagos en salud, que aquí entran productos como las medicinas prepagadas, pólizas de salud, planes complementarios, y ahí tengo derecho hasta 16 VTs. También la posibilidad de hacer aportes a pensión voluntaria o cuentas AFC y un beneficio de renta exenta por ingresos laborales, que antes era el 25% de lo que yo me ganaba. Entonces, si yo me ganaba 100 pesos de entrada, podía descontarle 25. Ya no están así, des en cuenta, por favor, que ya es el penúltimo de los renglones y esto con un máximo en el año de 790 VTs. Después de restar esto, llego a la famosa base gravable de las que les hablaba hace un momento y van a existir dos procedimientos para determinar cuál es mi retención en la fuente. Entonces vamos a hablar primero del procedimiento uno, y el procedimiento uno se le practica a aquellas personas que llevan menos de un año en la compañía. Al llegar a su base gravable, la empresa, el área de nómina, debe volver esa base gravable VTs y con esas VTs ubicarse en esta tabla que están viendo en la parte superior de la diapositiva, y ahí voy a llegar a un valor de retención en la fuente y es el valor que me van a practicar en ese mes. Cuando la persona ha pasado más de un año, se activa el procedimiento 2 y el procedimiento 2 sale de una sumatoria de las últimas 12 depuraciones dividido por 13 y a ese valor, que es como una base gravable promedio, le vamos a poner A. Entonces yo me llevo a A para la tabla y calculo lo que sería la retención en la fuente para A, que a ese concepto le vamos a llamar B. Empezamos un poquito de álgebra acá. Entonces, recapitulemos, sumo las 12 últimas depuraciones, las divido por 13, eso me da una base gravable promedio a la que llamé A y me voy para la tabla y encuentro una retención. Yo tomo esa retención y la divido por mi base gravable promedio que se llama A y me va a dar un porcentaje. Por lo tanto, en el siguiente semestre, yo voy a practicarle a esa persona ese porcentaje. Tomo la base gravable y le multiplico ese porcentaje y hago el mismo ejercicio cada 12 meses, pasados los meses de junio y diciembre. Cada 6 meses, pasados los meses de junio y diciembre, yéndome 12 meses hacia atrás. Entonces, si nos damos cuenta, en una persona que se gane un mínimo integral, empieza teniendo una retención en la fuente de 1.481.000 pesos. Eh, Hacia el mes de noviembre, su retención ya sube a 1.929.778 porque ya se le estaba acabando el beneficio tributario, y a esa persona en diciembre su retención en la fuente va a subir a 2.450.000 pesos. Entonces nos damos cuenta que esa persona ya anticipó casi 21 millones de pesos de impuesto. ¿Por qué? Porque sumamos estas retenciones que nos acaba de dar este simulador para el caso de una persona que esté en mínimo integral, 16.900.000 pesos. Esta es tal vez la diapositiva más fotogénica de toda la presentación, el calendario persona natural de renta. ¿Cómo funciona? Los últimos dos dígitos de la cédula tienen una fecha máxima de pago. Empieza, o de presentación, mejor, empieza el próximo 12 de agosto con los dígitos 01 y 02 y termina el 24 de octubre con los dígitos 99 y 00. Les pongo un ejemplo. Mi cédula termina en 25, yo tengo plazo hasta el 29 de agosto próximo de presentar mi declaración de renta. ¿Qué ha cambiado en esto? Pues la cédula general sigue teniendo esa misma tarifa del 0 al 39%. Los dividendos en nuestro país están grabados y aumentó la tarifa de ganancias ocasionales al 15% para la compra, para la venta de activos como inmuebles, para las donaciones que yo reciba, los gananciales, que es lo que viene producto de una separación, excepto para los juegos de azar, que está en el 20% y es la más alta. Algo importante: yo puedo presentar mi declaración de renta por tres vías. La primera es que me la haga un profesional idóneo, que es un contador o un abogado tributarista. La segunda es hacerla a través
de una aplicación digital. Ya hay aplicaciones que hacen declaración de renta. Y la tercera es que yo mismo puedo hacer mi declaración de renta. ¿Cómo lo hago? www.dian.gov.co. Y algo muy importante es que sin importar el camino por el que yo presente mi declaración de renta, siempre debo consultar la información exógena que carga la DIAN. Este es un proceso que la DIAN hace generalmente en el mes de julio de cada año, actualiza esta información exógena y este es un Excel donde va a aparecer toda la información de personas jurídicas que hayan tenido movimientos conmigo. Entonces, la empresa donde yo trabajé, el banco donde me consignan, la notaría donde vendí el apartamento, toda esa información va a estar anclada en esa información exógena. Esto, como les decía, es la tarifa, es la tabla del impuesto de renta. Para quienes estén entre 0 y 1090 OBTs de base gravable, no van a tener impuesto a cargo, deben presentar la declaración, pero no van a tener impuesto a cargo. Cuando mi base gravable supere las 1090 OBTs, me voy a encontrar con el 19% y así sucesivamente en un proceso escalable hasta llegar al 39%, que es la tarifa más alta en renta en nuestro país. Lo que yo hago ahí es que tomo el valor de mi base gravable, lo someto a esta fórmula y a esa fórmula le voy a restar la retención en la fuente y ahí voy a saber cuál es el valor que tengo que pagar. ¿Cuáles son entonces esos alivios a los que yo tengo derecho? Como lo decíamos anteriormente, los dependientes, 10% del ingreso hasta 32 VTs. Hay una nueva deducción que está por fuera de la deducción de las 1.340 VTs, que es a dependientes, donde puedo tener hasta 4 dependientes por 72 VTs. Cada uno de estos dependientes son cerca de 3 millones de pesos que voy a poder descontarme por cada uno de mis dependientes, hasta 4 dependientes. Intereses de vivienda, 100 VTs en el mes. Pagos en salud, 10 VTs en el mes. Para quienes reciben cesantías, la prestación de cesantía es una cesantía exenta. Me suma pero me resta. Los aportes que yo haga a pensiones voluntarias, creas patrimonios, que son seguros de pensión, y cuentas AFC, adicionalmente la renta exenta por ingresos laborales. Y dos, que aunque son menores, son buenas comentarlas, y es la deducción por compras con factura electrónica, con medios digitales, en donde voy a poder descontarme hasta el 1% de las compras que yo haga con un tope de 240 VTs. Entonces pensemos que si yo gasté o yo compré, hice compras por 50 millones de pesos de manera digital con factura electrónica, voy a poder descontarme 500.000 pesos de ese valor, no del impuesto, sino como una deducción para restarlo. La otra deducción existente es el 50% que haya pagado del 4 por mil. Si queremos ver una depuración de renta, va a ser muy similar a la depuración que vimos de la retención en la fuente, donde yo empiezo con mi ingreso general, le voy a restar los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, que es el 4% de pensión obligatoria, el 4% de PS. Cuando me gano más de un 4%, el fondo de solidaridad pensional, y también se activa este 1% adicional del fondo de subsistencia. Tienen también la posibilidad de los aportes voluntarios al obligatorio, y a ese valor lo vamos a llamar renta líquida, que es donde no me puedo pasar de 1.340 VTs, excepto por estas dos primeras deducciones: 4 dependientes hasta 72 VTs por dependiente, el 1% de las compras, el 50% del 4 por mil, y las deducciones que me deben sumar 1.340 VTs, que son 63 millones de pesos, son los dependientes por 10% de mi ingreso sin pasarme de 32 VTs, los intereses de vivienda, que son 1.200 VTs en el año, estábamos hablando que eran 100 en el mes, pagos en salud, 192 VTs, aportes que pueda hacer yo a pensión voluntaria, crea patrimonio o AFC. Y por último, las cesantías para quien recibe cesantías, y el 25% de renta exenta por ingresos laborales sin pasarme de 790 VTs, que esto es cercano a los 31 millones de pesos. Si queremos ver esto en un ejercicio, si habíamos visto a la persona de salario mínimo integral, una persona de salario mínimo integral que haya utilizado sus deducciones va a tener un impuesto a cargo de 19 millones de pesos. Si veíamos que la retención estaba cerca a 20 millones, probablemente esta persona haga match entre su declaración de renta y su retención en la fuente. Importante que cada uno de ustedes haga la consulta de su información exógena, que como les dije la van a encontrar en la DIAN a partir del mes de julio. Importante también que revisen su certificado de ingresos y retenciones,
y donde aparezca que hayan tenido más de 65 millones de ingreso, pues vamos a ser declarantes de renta el próximo año. Para todos los casos individuales que tengan, está Diana para acompañarnos y asesorarnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio.